Ahora, vale. Perdón, se me había olvidado darle aquí al interruptor. Em, Empezamos otra vez. Seguimos con nuestro estudio de la epístola a los Gálatas. Y hoy tenemos un tema sumamente interesante. Entonces quería empezar leyendo los versículos del 16 al 26 del capítulo 5 de la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Y prestad atención, si leéis vuestra Biblia no va a cuadrar lo que yo digo con lo que leéis, porque esta es la última y más actual traducción de la Biblia Reina Valera. Entonces yo recomendaría que escuchéis y así no os confundís. O que leáis en pantalla, porque ahí sí que va a figurar exactamente lo mismo que yo leo. Dice el apóstol: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contrario al espíritu, y el del espíritu es contrario a la carne, y estos deseos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Las obras de la carne son fáciles de reconocer y son, prepararos, adulterio, inmoralidad sexual, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto, os advierto, como ya os he dicho antes, está hablando a los creyentes, indudablemente, a los miembros de la Iglesia, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Claro, es que estáis leyendo. Yo decía, se lo han aprendido, porque al final os iba a retar a que os lo aprendierais de memoria. Y digo, ya se lo han aprendido. No, habéis hecho trampa. Contra estas cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No busquemos la vanagloria, ni nos irritemos unos a otros, ni sintamos envidia entre nosotros. De una manera suave, porque no quiero que esto se convierta en una discusión teológica, vamos a considerar hoy las diferencias de vivir bajo la ley o de vivir por el Espíritu, es decir, de estar sometido a las reglas, no hagas, no digas, no subas, no bajes, o vivir guiados por el Espíritu Santo. Si has aceptado al Señor Jesús como tu Salvador, el Espíritu Santo mora en ti. Esto implica que se debería notar una diferencia palpable en tu vida, en tu forma de vivir, ya que dejas de ser guiado por la ley y empiezas a ser guiado por el Espíritu. Pero ese cambio es un proceso, no es algo que así damos al interruptor y ya está. No sucede en un instante. Es una experiencia en la que vamos creciendo poco a poco para parecernos cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. Ayer en el curso de cimientos estuvimos estudiando sobre el Espíritu Santo y específicamente sobre el bautismo en el Espíritu o la llenura del Espíritu. Jesús en la última cena, después de haber cenado, anunció a sus discípulos que se iba, que ya no iba a estar con ellos mucho más tiempo
pero les dijo que no nos dejaría solos, porque estaba pensando en nosotros también, los que le seguiríamos 20 siglos después, que no nos dejaría huérfanos, que cuando él volviera al Padre iba a enviar al Consolador. Y entonces en los capítulos 14 y 16, no cada uno de esos dos capítulos, pero en cada uno de ellos hay un buen párrafo en el que habla de el anuncio de que iba a venir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro compañero, es quien nos consuela, es quien nos protege, es quien nos equipa para llevar adelante el plan de Dios para nuestras vidas. Jesús prometió y ha cumplido el que no nos iba a dejar solos. Y entonces nuestra responsabilidad es buscar esa llenura del Espíritu, escucharle, desear estar llenos con él día tras día. En los primeros tiempos de la Iglesia, a los judíos les gustaba decir que la ley era vital y era importante y que era bueno sentir como ser humano la presión de la ley, porque eso nos ayudaba a no caer en el pecado. Yo no sé vuestra experiencia, pero la mía es que me da igual la presión que haga, en cuanto que te descuidas un poco, cataclaj, tropiezas y caes, porque el ser humano es así. Entonces, por eso Pablo tiene que insistir en sus cartas a las iglesias que la conducta de los creyentes debe ser gobernada por el impulso del Espíritu. Entonces, el primer versículo que hemos leído hoy, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es una dicotomía, tenemos esas dos opciones día tras día, momento tras momento, y tenemos que elegir. Y entonces tenemos que, si estamos llenos del Espíritu, si buscamos su llenura, es mucho más sencillo, porque Él nos guía, Él ahí nos va hablando al oído, cuidado con eso, cuidado, no vayas por allí, no abras esa página, no hagas esto, no hagas lo otro, no digas, no. Tenemos que estar en guardia. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Fijaos que usa el imperativo, es en el tiempo verbal usa el imperativo, es decir, es un mandato, es una orden. Y si queremos ser fieles siguiendo al Señor, no podemos dejar de obedecer esa orden. Solo se trata de estar atento a la iniciativa y a los suaves consejos del Espíritu que mora en nosotros, mientras que mantenemos esa protección, esa resistencia a los deseos de la carne que también están dentro de nosotros, presentes en nuestro interior, la vieja naturaleza. La razón por la que surge este mandamiento es porque, y nos lo explica el apóstol, según hemos leído, y ahora os lo leo otra vez, no es posible andar en el Espíritu mientras satisfacemos los deseos de la carne. Las dos cosas están enfrentadas, son incompatibles. Dice, porque el deseo de la carne es contrario al Espíritu, y el deseo del Espíritu es contrario a los deseos de la carne. Y esos deseos se oponen entre sí para que no hagamos lo que queremos. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Es una afirmación igual, es una promesa, es algo inamovible, es algo que debiéramos de tener en nuestra mente. Si somos guiados por el Espíritu, no estamos bajo la ley. La mejor forma de estar capacitados para decir no a los deseos de la carne es ser guiados por el Espíritu, estar pendientes del Espíritu, de lo que nos dice, de lo que nos aconseja, de lo que susurra a nuestro oído. Seguimos leyendo. Las obras de la carne son fáciles de reconocer. Las hemos leído hace un momento, pero ahora voy a hacer una especie de pequeño resumen porque son muchas cosas. A ver, es muy probable que tú digas, bueno, pero de eso, oye, a ver, homicidios, no, borracheras, hombre, de joven alguna, pero ya soy mayorcito y ahora ya no. Adulterio, no, por favor, joder, si se entera mi mujer. Pero vamos a ver, es que habla de otras cosas. Inmoralidad sexual, ¿qué es eso? Es algo que solo tú conoces, porque es lo que va en tu cabeza.
Y el Señor Jesús dejó claro, el que mira a una mujer y la desea en su corazón, no ha abierto la boca, nadie se ha dado cuenta, no le ha dicho nada a la mujer, no, pero está soñando, oh, es bonita, es guapa, guapa. Podría pasar un rato agradable con ella, ya está cometiendo adulterio. Con lo cual, ojo, cuando decimos, no, no, yo esas cosas, tú esas cosas, debes de cuidarlas. Inmundicia, lujuria, idolatría. Bueno, pues sí, es probable que a mí no se me ha ocurrido nunca ir a uno de estos a que me eche las cartas del tarot ni no sé qué, y si aparece una gitana que me quiere leer la mano, vamos, salgo corriendo, porque no me interesa en absoluto, porque se me eriza el vello, no tengo mucho, pero de todo el cuerpo, es algo que me repele. Enemistades, ¿quién no tiene enemistades? Pleitos tengas y los ganes, dicen los abogados. Celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, pues quizás somos más cuidadosos. Envidias, antes o después, sin darte cuenta, siempre vas a tener envidia. Homicidios, borracheras, orgías. Dejadme hacer un pequeño resumen, porque he mirado un comentario bíblico y entonces ya estaba hecho el resumen y así no me ha costado tanto. Los 4 primeros son pecados sexuales. Luego enumera 2 prácticas paganas cuando habla de idolatría y hechicerías. A ver, hechicerías suena un poquito más fuerte, pero idolatría, un ídolo es cualquier cosa que, sin darnos cuenta muchas veces, ocupa el lugar principal en nuestra vida y entonces estamos poniendo en el lugar de Dios a otra cosa. El deseo que tenemos por un coche nuevo o por una casa más grande o por ese viaje que nos gustaría, iba a decir nos vamos a pegar, todavía no este verano, pero bueno, nos gustaría. Algo que concentra nuestro interés de tal manera que ocupa el lugar del Señor. Eso es idolatría. Entonces, 2 prácticas paganas. Luego 7 pecados de pasión y sedición. Y termina con 2 pecados de indulgencia, que son las borracheras y las orgías. La edad influye mucho. A los 74 que voy a cumplir no tengo ganas de borracheras, ni estoy listo tampoco para orgías. No es que me dedicase a eso siendo joven, pero había más posibilidades de que pudiera caer en cualquiera de esos dos. Hoy en día no me preocupa tanto. Escuchad lo que dice el apóstol. Os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué lo subrayo? Porque tenemos que ser conscientes y recordar una cosa importante. Seguimos siendo seres humanos, con esa vieja naturaleza. Y hay posibilidad de que tropecemos, ya digo, y espero que ninguno va a caer en un homicidio, pero en alguna de los otros que nos parece menores, yo entiendo perfectamente que haya religiones que distingan entre pecado venial y pecado mortal, porque claro, una mentirita no es lo mismo que un homicidio. Para Dios todo es igual, pecado, punto. No le demos vueltas, no intentemos disfrazar las cosas, pero por lo tanto, una cosa es tropezar y caer de forma ocasional y otra cosa muy distinta es practicar asiduamente. Y lo que el apóstol nos está diciendo es: los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces tengamos cuidado, porque podemos tropezar y el hombre es, iba a decir, el único animal, a lo mejor hay otro por ahí más bruto que nosotros todavía. Tropezamos más de una vez en la misma piedra. Los caballos, los burros suelen aprender dónde están y no tropiezan normalmente 2 veces. Nosotros sí, 2, 22 y 222, ¿vale? Porque somos así de obtusos. Entonces, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La diferencia está entre
que sea la norma o la excepción el que puntualmente hayamos tropezado en un determinado pecado. Vienen las buenas noticias, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Estás releyendo el versículo ahora otra vez para ver cuál te gusta más y te atrae más para poner esa cualidad en práctica? Tengo malas noticias para ti. No dice los frutos del Espíritu, dice el fruto. Si quieres dar fruto, tienes que cumplir todas las características. Así es como lo veo yo, así es como está reflejado, así es como se traduce. Entonces, dejadme que brevemente os defina un poquito para que os hagáis una idea cada una de ellas. Amor, diccionario de la Real Academia de la Lengua. Solo puntualmente tengo un par de cosas en la fe en concreto referentes a cómo lo define la Escritura, que es más importante que el diccionario de la lengua. Amor, sentimiento interno del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y la unión con otro ser. No podemos vivir solos. Somos un ser creado para vivir en manada, para tener familia, para estar con otros muchos seres humanos. Y específicamente el hombre y la mujer están creados para lo que le falta al hombre, que le faltan muchas cosas, lo tiene la mujer. Y lo que le falta a la mujer, que también le falta alguna que otra, lo encuentra en el varón. Y los dos juntos crean una familia. Así es como Dios diseñó este mundo y llevó a cabo la creación. Entonces el amor es ese sentimiento interno del ser humano que busca el encuentro y la unión con otro ser, que respeta a la persona que tiene al lado, que la llega a idolatrar, podríamos decir, pero en el buen sentido de la palabra, y que por extensión podemos amar a otras personas que ni siquiera son de nuestra familia, pero que por ser hermanos nuestros en el Señor, por ser miembros de la Iglesia, por su situación económica, por las tragedias que haya podido tener que experimentar en su vida, sentimos una atracción especial y nos vemos deseosos de apoyarles, de ayudarles, de decirle: no estás solo, estamos aquí contigo, no te agobies, lo que necesites dínoslo y haremos todo lo posible por ayudarte. Ese es el amor. Gozo, alegría de ánimo, sentimiento de complacencia en la posesión, recuerdo o esperanza de bienes o de cosas. Fíjate que no es alegría, no es que te cuenten un chiste, ja, 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 y te partas de risa, no. Gozo es una alegría continuada, es algo que llevas dentro, es algo que vives diariamente. Y es uno de los requisitos o de las cualidades, del fruto del Espíritu. Si tienes el Espíritu dentro de ti, que es lo que está diciendo este pasaje, deberías de estar gozoso. Entonces, sube la sonrisa, no andes con esa boca que parece que te has desayunado con zumo de limón. Tienes que estar gozoso desde que te levantas hasta que te acuestas, porque Dios envió a su Hijo para que entregara su vida por ti en el Calvario, y te salva, y ha dejado el Espíritu Santo viviendo contigo para ayudarte a salir de todos los problemas con los que te puedas encontrar en esta vida. Gozo, sentimiento de complacencia, estás a gusto, da igual lo que pasa alrededor, da igual si te confinan o si no te confinan, tú, tu Señor, tus hermanos, que si no puedes verles y abrazarles, verles físicamente y abrazarles, nos podemos ver por Zoom, les puedes llamar por teléfono y puedes estar pendiente al día de ellos. Paz, relación de armonía entre personas, sin enfrentamientos ni conflictos. Es posible tener una relación con otra persona sin pelearse. ¿Se te había ocurrido? Pues es factible. Y eso es lo que se llama paz. Claro, normalmente pensamos en paz la ausencia de guerra.
lógico, claro, pero para que haya paz entre naciones tenemos que empezar porque haya paz entre las personas. Relación de armonía, no ausencia de guerra, sino relación de armonía en forma positiva. Paciencia, capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. A ver, porque hay dos definiciones, una es esa y la otra es la facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho. Esa parte yo creo que sí la tengo, la paciencia de esperar. Oye, pues todavía no toca, pues seguimos aquí esperando porque el Señor sabe y estoy en sus manos y no me preocupa. Eso de la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse, ya me cuesta un poquito más, sobre todo si voy conduciendo. Ahí ya. Pero bueno, estoy trabajando en ello. Paciencia. Benignidad. Cualidad de benigno. Digo, vaya, pues sí que lo hemos resuelto. Y entonces tengo que buscar a ver qué significa benigno. Benigno es afable, benévolo, piadoso. Es decir, no piadoso en el sentido religioso, sino que se ocupa y preocupa por los demás. Es una característica importante para un creyente y que todos deberíamos demostrar. Afable, benévolo, bueno. Alguien que es bueno, punto. No le demos vueltas, no es nada rebuscado, no es nada, simplemente ¿qué puedo hacer por ti? ¿En qué puedo ayudar? ¿Dónde hay no sé qué allí? Pues voy y echo una mano. Pues me pongo de rodillas y oro, intercedo y clamo delante del Señor. Bueno, ser una persona afable, benévola. Por si acaso no había quedado claro, lo dicen de otra manera. Bondad, benignidad y bondad. Bondad es la cualidad de bueno, es la natural inclinación a hacer el bien. Digo yo que debe de ser muy importante para que nos lo digan de dos formas distintas. Por si acaso no lo entiendes de una manera, te lo dicen de otra, ¿vale? Fe, confianza, buen concepto que se tiene de alguien o de algo. Normalmente cuando hablamos de fe pensamos siempre a nivel religioso, pero la practicamos todos los días. Cuando te subes en un avión tienes fe, pero por kilos más que tu peso. Porque si supieras lo que pesa de verdad, más todos los que vamos dentro, yo no puedo todavía entender cómo se sostiene en el aire. Y piensas que va a despegar, que va a seguir durante X horas, que va a llegar al otro lado del charco y que va a aterrizar y no va a pasar nada. Eso es tener fe. Eso es confiar en el diseño y las cualidades del ser humano para preparar un bicho como ese. Y además que no va a pasar nada, que no le va a dar un rayo, que no le va a dar un yello al piloto, que no sé, cualquier cosa, ¿vale? Entonces, pero fuera de eso de tener confianza o un buen concepto de alguien o de algo, según la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No, bueno, más o menos, no, convicción. No hay lugar a duda. Estás seguro de cosas que no ves. Y estás seguro, la certeza de lo que esperas. Lo que dice la palabra de Dios cubre todas nuestras necesidades. Y si confiamos en ello y no dejamos que el enemigo nos enrede, podemos vivir con mucha tranquilidad. Tormentas alrededor, el viento de esta noche que ha sido, yo he dormido como un lirón. No, a mí no me despierta eso. Mansedumbre es la condición de manso. Manso es alguien de condición, una vez más, benigna y suave. O sea, no podemos ser bruscos. Yo a veces chillo. Un día, hace muchos años, al principio de la iglesia Príncipe de Paz, nos reuníamos en el Hotel Majadahonda y uno de mis sobrinos, un hijo de mi hermano Benjamín, pequeño, debía tener 5 o 6 años, estoy yo predicando y dice, mamá, ¿por qué está tan enfadado el tío Emilio? Soy así un poco brusco, pero
creo que si me conoces soy más bien un trocito de pan mojado en leche. Pero mansedumbre, alguien de condición benigna y suave, templanza, moderación, sobriedad, continencia. Todas esas características forman el fruto del Espíritu. Mi consejo, mi ruego, es que memoricéis estas 9 características del fruto del Espíritu. Así deberíamos de ser cada uno de nosotros si nos llamamos creyentes. No está puesto ahí para que, bueno, eso sí, claro, los líderes indudablemente y los que están en las altas jerarquías. No, está escrito para ti y para mí. Si proclamamos que Jesús es nuestro Señor, deberíamos de pelear día a día, y si nos identificamos como cristianos, como creyentes, para completar cada una de estas características. Si todos produjéramos el fruto del Espíritu, la Iglesia como cuerpo del Señor mejorará en su testimonio a los no creyentes. Será de mayor apoyo y de mayor gozo para todos los miembros de la Iglesia y será más efectiva para la sociedad en la que cada uno de nosotros vivimos. ¿Os podéis imaginar por un momento el impacto entre nuestra familia no creyente, entre nuestros amigos y nuestros vecinos, entre nuestros compañeros de trabajo, si cada uno de nosotros viviésemos adornados con estas 9 características que acabamos de definir? ¿Creéis que notarían una diferencia? Indudablemente. No, un santo, sí, algunos enseguida dirán, es un beato, es un meapilas, que es una forma despectiva de decir a alguien que le gustan las cosas de la religión. No, aquí no estamos hablando de religión, estamos hablando de una manera de ser, de una forma de vivir, de una manera de relacionarnos con los que tenemos a nuestro alrededor. Vuelvo a repetir, imagínate que cumples a rajatabla todas estas características. ¿Tú crees que no impactarías a la gente que tienes a tu alrededor? ¿Tú crees que no sería mucho más fácil hablarles del Señor y que estuvieran dispuestos a escucharte? Porque dicen, estoy delante de alguien que no es que sea único, pero no me encuentro con uno así todos los días. Y entonces te escuchan y son conscientes de que hay algo distinto dentro de ti. ¿Qué mejor testimonio puedes dar? No por tu propio esfuerzo, sino por el Espíritu que mora en ti y que te ayuda a cumplir cada una de estas características del fruto del Espíritu. No pensáis que en poco tiempo nuestra sociedad cambiaría, que nuestro mundo sería un lugar más feliz para vivir, que se rebajarían las tensiones sociales, que disfrutaríamos de largos periodos de paz, que habría una mejor distribución de las riquezas. Es la única forma en la que cambiaríamos la sociedad. No es con la victoria de uno u otro partido político, no es con una serie de leyes, no. Es simplemente con el pueblo de Dios dando la talla como personas, como seres humanos, salvados por nuestro Señor y que tienen al Espíritu Santo morando en sus corazones, y eso produce el fruto del Espíritu, que son estas 9 características que hemos considerado. Este es nuestro llamado. Esto es lo que implica llevar el Evangelio a todas las naciones. No es solo decir, es que Jesús vino y murió en la cruz y empezar a contar la historia de la cruz. Indudablemente, también hay que hablar de eso, pero el impacto lo haces tú con humildad, tú amando a los demás, tú siendo bueno, pero bueno, no porque tú eres así de bueno, sino porque el Espíritu que mora en ti te hace brillar en todas estas áreas que tenemos aquí.
nuestro gozo será aún mayor viendo vidas transformadas, que acaben buscando como nosotros la llenura del Espíritu y que deseen también alcanzar a otros. Es la misión que figura en el logo de nuestros hermanos de Cristo Salvador, y que nosotros indudablemente también aceptamos y absorbemos: ver iglesias que transforman a gente. No solo que predican el Evangelio, sino que lo que queremos es llegar a la persona y transformarla. Pero claro, ¿cómo vamos a conseguir que cumplan ellos con estos requisitos si nosotros, que somos los que les estamos llevando la palabra, no los cumplimos? No puedo decirte cuál es el plan del Señor para tu vida en particular, pero sí puedo decir, sin miedo a equivocarme, que el plan del Señor para su iglesia, para todos nosotros como pueblo, es que todos sus hijos le busquemos a Él, a nuestro Señor, y deseemos la llenura de su Espíritu y disfrutemos sirviéndole y llevando el mensaje de salvación a los que aún no le conocen. Es el principal mandamiento que dejó a sus discípulos. La primera vez simplemente se lo dijo, y luego después les dijo: quedaros en Jerusalén y recibiréis poder, la presencia del Espíritu en nuestras vidas. Si andamos en el Espíritu, podremos rechazar los deseos de la carne y nos convertiremos en siervos eficaces y fieles para nuestro Señor. No te mueres de deseos de conseguirlo con su ayuda, todos juntos, apoyándonos unos a otros, y con la guía y protección y el poder del Espíritu Santo lo podemos conseguir. Amén. Amén. El Señor os bendiga.